acuerdo a lo que habíamos visto en el capítulo anterior, quedamos expectantes, ¿cierto? Dios amenaza con destruirlos y Moisés va al monte a volver a interceder por segunda vez. Entonces, de cierta manera sigue la expectativa de qué es lo que Dios va a decidir con ellos. Así que ese capítulo vamos a ver eso, qué es lo que al final va a ocurrir. El pueblo sigue con expectativas sobre la justicia de Dios y se preguntan, bueno, ¿será que el Señor tendrá misericordia de nosotros? Efectivamente, hermanos, Dios tendrá misericordia de ellos, pero siguen advirtiendo acerca de la amenaza de su ira, el peligro de su ira, así que Moisés vuelve a interceder por los israelitas prácticamente por tercera vez. Vamos a estar viendo esa enseñanza así en 2 puntos. Primer punto, vamos a ver cuando la presencia de Dios se alejó. Versículos del 1 al 11. Y en el segundo punto vamos a ver presencia especial por gracia, la segunda parte. Como siempre concluiremos con algunas aplicaciones prácticas. ¿Listos? Comencemos, versículos del 1 al 3. Yahvé le dijo a Moisés, anda, vete de aquí, tú y el pueblo que sacaste. 2. Yo enviaré delante de ti el ángel. 3. Subirás a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré contigo. No sea que te destruya en el camino, pues eres un pueblo muy terco. En ese primer punto, cuando la presencia de Dios se alejó, Yahvé le da una orden a Moisés, la orden de proseguir la travesía hacia la tierra prometida. O sea, podemos ver parcialmente que están perdonados. Dios no los destruye. Es como si dijera, los perdono, pero no ve con ustedes. O sea, se mantiene un castigo. Será un ángel el que será enviado por Dios para guiarlos y para pelear con ellos contra los cananeos, amorreos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos. Las 6 líneas de los hijos de Canaán, los fenicios. Entonces el Señor no va a ir con ellos. ¿Cuál es la razón? ¿Qué dice el pasaje? Porque son un pueblo de dura cerviz. Eso lo vimos en el capítulo anterior, 32:9, 32:34, en fin. Y conste, ¿no? Dice, eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman el camino. En otras palabras, aún el hecho de que Dios los castiga a ellos con que su presencia no vaya con ellos, es gracia. Es como si Dios también estuviese diciendo, es que yo sé que si yo voy con ustedes, ustedes son personas obstinadas de corazón. Mi presencia en algún momento los va a destruir. Entonces, para evitarles que termine consumiéndolos a todos, mejor me alejo y que vaya con ustedes un ángel. Y algo muy interesante, conste, dice un ángel. O sea, no es el mismo ángel que se había prometido antes. ¿Recuerdan la diferencia? El ángel que se había prometido antes era Cristo mismo. Ahorita vamos a mirar ese detalle. Cuando el Señor dice que ustedes son un pueblo de dura cerviz, está usando un término hebreo, que tiene la misma raíz que se usó cuando se habló del corazón duro del faraón. Imagínense eso. Corazón idólatra y endurecido del faraón. Ese era el mismo corazón de los israelitas. Anoten el pasaje 7:3, 13:15. Impresionante. Así es el pueblo. Entonces Moisés va donde está el Señor para saber qué es lo que él ha decidido, y ha decidido eso. Él no va a ir con ellos, sino que va a enviar un ángel para que Dios no los mate en el camino. Sigamos adelante, versículos 4 al 6. Al oír el pueblo esta mala noticia, guardó luto, y ninguno se puso sus galas.
Pues Yahvé había dicho a Moisés: dile a los hijos de Israel, ustedes son un pueblo muy terco. Si yo subiera un momento en medio de ti, te consumiría. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus galas desde el monte Horeb. Listo, llega Moisés con el mensaje, les comunica lo que Dios había dicho. ¿Y cómo recibe el pueblo esta noticia? Eso es muy llamativo. Humanamente hablando, aquí entre nosotros, la presencia de Dios significaría para ellos morir. Ya han muerto 3,000 personas, ¿sí? Y seguramente morirán más, además de los que habrán muerto por la plaga que Dios desató entre ellos. Pero cuando escuchan que Dios no va a ir con ellos, lo toman como una mala noticia. Eso es muy interesante porque, hermanos, con todo y las implicaciones que tiene seguir a Cristo, con todo y el peso, heridas, aflicciones y tribulación que habremos de pasar, es preferible infinitamente a que Dios no vaya con nosotros. Ellos lo reciben como una mala noticia, y esa es prácticamente una de las pocas veces en donde hay una actitud noble en los israelitas. ¿Cómo reaccionan ellos? Versículo 4, se vistieron de luto. Se vistieron de luto. En el versículo 5 nos dice que Dios les había ordenado quitarse sus ropas de gala, de fiesta, y eso también significa que se habían quitado todos los adornos. O sea, las vestiduras que tenían más elegantes, las vestiduras que habían usado para la fiesta pagana, y todos los adornos que tenían. Podemos imaginarnos los aretes que habían usado para el becerro. Si los habían reemplazado, ya no los usarían. En fin, todo eso ¿para qué era? Dice, para que yo sepa lo que te he de hacer. En otras palabras, Dios quiere decirles: muéstrenme frutos dignos de arrepentimiento, para luego yo decirles qué es lo que voy a decidir, como dándoles una oportunidad de mostrar arrepentimiento genuino. Versículo 6, los israelitas acataron la orden y se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Muy interesante. A través de actos externos, los israelitas mostraron duelo. Dice la Biblia de las Américas, duelo, dolor por el pecado que habían cometido con el becerro de oro. Y una manera visible de ese arrepentimiento, o de ese duelo, mejor dicho, prefiero decir de duelo y no arrepentimiento, es esto: su despojamiento de las ropas festivas, y que fue a partir desde el monte Horeb. Cuando Moisés nos dice que desde Horeb, está queriéndonos decir que desde que estuvieron en el Sinaí hasta el final de toda la travesía, los 40 años, nunca más se volvieron a vestir de gala, ni atavíos, ni adornos, como si se hubiese vestido de luto de ahí en adelante por 40 años. Y eso es muy interesante. Sigamos adelante, versículos 7 al 11. Moisés tomó el tabernáculo y lo erigió lejos, fuera del campamento, lo llamó tabernáculo de reunión. Cualquiera que buscaba a Yahvé salía del tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y se quedaba en pie a la entrada de su tienda, con la mirada puesta en Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Yahvé hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía que la columna de nube se detenía a la entrada del tabernáculo, se levantaba cada uno a la entrada de su tienda y adoraba. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Luego Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Durante ese tiempo no tenemos precisión cuánto duró ese tiempo de duelo, de luto, de expectativa, yendo y viniendo Moisés a buscar la decisión de Dios
Moisés erige una tienda provisional. Ojo, lamentablemente nuestra traducción dice tabernáculo, pero no es precisa, porque el tabernáculo no se ha construido. ¿Se acuerdan? De hecho, Moisés bajaba con los detalles de la construcción del tabernáculo, como un símbolo de que Dios iba a estar en medio de ellos. Pero como ellos han roto el pacto, Dios que acaba de decir que ya no va a estar en medio de ellos. Por lo tanto, el tabernáculo se posterga. Claro, hasta que el pacto no se restaure, no puede haber tabernáculo. Dios no va a estar entre ellos porque ellos no son su pueblo. ¿Sí? Porque ellos rompieron con él. ¿Sí? Entonces, esto es una tienda provisional. Tienda provisional. Dice la flechita, Moisés tomó su tienda. Parece que Moisés tenía una cierta tienda de campamento, una tienda de campaña personal, y él la usó. ¿Sí? Dice en la Biblia de las Américas, la ubicó fuera del campamento a buena distancia. Claro, y eso es muy interesante porque si el pueblo está en una condición de pecado, el hecho de que Moisés coloque el tabernáculo lejos del campamento es una manera de confrontarlos en su conciencia de que Dios no está en medio de ellos, Dios no está con ellos y el campamento está en pecado. Entonces Dios se hace fuera del campamento. Y le puso el nombre tienda de reunión. ¿Por qué? Porque él iba a encontrarse con Dios allá. Dios descendía a hablar con Moisés allá. Bien. Versículo 7. Mientras la ira de Dios estuvo encendida contra el pueblo, eso es muy interesante también. Dice, todo el que quería buscar a Yahvé tenía que salir del campamento. ¿Qué actos externos hemos visto en el pueblo por el duelo con el pecado? Se despojaron de sus ropas, se vistieron de luto desde ahí en adelante. Y tercero, allá donde estaba la tienda de reunión, ellos iban a buscar al Señor. Todo el que de verdad estaba dolido por lo que había hecho, aunque Dios no estaba ahí en el campamento con ellos, entonces ellos iban afuera del campamento a buscar a Dios. Ojo con eso, muy importante. Dice en la flechita, iban allá a hacer súplica. Versículo 8. Cuando Moisés se dirigía hacia el tabernáculo temporal, es que el tabernáculo y tienda es lo mismo, por eso ocurrió esa imprecisión ahí. Imagínense la escena. Están expectantes, ven que Moisés va y viene. Pues resulta que cuando Moisés iba a la tienda de reunión, la gente se ponía en pie. Y la gente se hacía a la puerta de su casa para tratar de ver qué ocurría. ¿Y qué nos dice? Más adelante. Bueno, ahorita voy para allá. No le quitaban el ojo de encima, diríamos por acá, hasta que lo veían ingresar a la tienda. En el versículo 11 se nos muestra al joven Josué, casi que como un paréntesis, que nunca se apartaba de estar cerca de esa tienda. Muy interesante. Sigue la expectativa. ¿Serán perdonados? ¿Cómo sabremos que Dios los ha perdonado? Pues que Dios iba a seguir con ellos y no iba a estar así alejado de ellos. ¿O será que definitivamente va a ser un ángel el que va a ir con ellos? Dice en el 9, cuando Moisés entraba a la tienda, la nube descendía a la puerta de la tienda de reunión y Yahvé hablaba con Moisés. La gente estaba a la puerta de sus casas mirando y veía cuando la nube descendía. Dice 11a, cara a cara hablaba Dios con Moisés como habla cualquiera a su compañero. Cuarto acto externo. El pueblo que se postraba en adoración. Cuando el pueblo veía esa escena, hermanos, imagínense. Está la tienda de reunión allí, la nube de Dios desciende
Ellos están sorprendidos y su reacción es postrarse y adorar. ¿Ven? Entonces vimos ese primer punto cuando la presencia de Dios se alejó. Literalmente, hasta se hizo fuera del campamento y todo a la vista de ellos. Estos son golpes directos a su conciencia para generar el verdadero arrepentimiento. Punto 2. La presencia especial por gracia. Presencia especial por gracia. El capítulo termina mostrándonos parte de la conversación que mantuvo Moisés con el Señor cuando iba a la tienda de reunión. Sabemos que ese tiempo pudo haber sido extenso, las oraciones tuvieron que haber sido bastantes, también extensas, largas, pero en las Escrituras tenemos el registro de aquello que es más importante. Y de aquí en adelante, del 2 al 23, tenemos la conversación que hubo entre Moisés y el Señor. Conste, Moisés no había sido parte del desenfreno del pueblo, pero él entendía que él también era pecador. Él entendía que él era un miembro más de ese pueblo terco. Así que si él podía hablar con Dios de manera tan cercana, no era porque él fuera inocente, sino por gracia. Así que la petición de Moisés va a consistir en rogarle a Dios que esa gracia que ha tenido con él, la tenga Dios también con el pueblo. Esa va a ser la intercesión de Moisés. Porque la misericordia de Dios no es algo que se exige. Uno no puede ir a la presencia de Dios a reclamar gracia o misericordia porque es algo que Dios le place darnos, y si no, entonces Él va a clamar para que así como ha tenido gracia con Él, tenga gracia con el pueblo si a Él le place. Vamos a comprobar esto. A propósito, ahorita les había dicho acerca del ángel. Miren, 23-23, si quieren leerlos ahí en su puesto, dense cuenta que el ángel prometido en 23-23 dice que tenía el nombre de Dios sobre él. Por eso sabemos que ese ángel era Cristo. En cambio, dense cuenta, el ángel del que se habla aquí, en el versículo 1, 2, 3, ¿sí? Es un ángel con A minúscula, no tiene el nombre de Dios, de hecho es un juicio porque Dios no está con ellos, ¿sí? No es Cristo, es un ángel común y corriente. ¿Ven? Vamos a mirar ahora versículos 12 al 17. Dice: dijo Moisés a Yahvé, mira, tú me dices, saca a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Pues bien, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia a tus ojos, y mira que esta gente es tu pueblo. Yahvé le dijo, mi presencia te acompañará y te daré descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí, pues ¿en qué se conocerá aquí que haya dado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andas con nosotros y que yo y tu pueblo hemos sido apartados de entre todos los pueblos que están sobre la tierra? También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Respondió Yahvé a Moisés. Hermoso. Parafraseemos la intercesión de Moisés. ¿Quién mejor sino tú debes ir con nosotros? No solo yo necesito tu presencia, sino todo este pueblo.
Ellos son tuyos tanto como yo. Si has concedido tu gracia especial a mi alma y me prometes tu paz, que sea así para todo este pueblo tuyo. De lo contrario, mejor nos sería no salir de este lugar. ¿O cómo sabremos que hemos hallado tu favor y que somos diferentes de las demás naciones, sino porque tu presencia venga con nosotros? Eso es lo que le está diciendo Moisés al Señor. Se da cuenta, en todo tiempo respeta la determinación y la soberanía de Dios. No está manipulando. De hecho, cuando él dice, tú me has conocido por tu nombre, la frase esa significa que Dios lo escogió. La frase que dice, he hallado gracia, recuerda que Dios ya lo estaba oyendo en oración a él, y que si él está ahí es por mera gracia, y Moisés lo entiende. Cuando dice, te ruego que me muestres tu camino, es una forma de decir, déjame ver cuál es tu propósito, qué has decidido con ellos. ¿Ven? Son oraciones absolutamente reverentes. La oración de Moisés no es la exigencia de un niño malcriado que le grita a sus papás, si no haces lo que quiero, entonces no voy. Algunos toman el versículo ese que dice, si no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Como si estuviera Moisés diciéndole a Dios, es que si no nos vas, pues no nos movemos de acá. No, en ninguna manera. La petición, estamos viendo, está saturada de reverencia, de sabiduría. Profundicemos. ¿En dónde están ellos? En el monte Sinaí, en Horeb. ¿Qué hay en el Sinaí? Está el monte cubierto de fuego porque ahí se ve la gloria de Dios. Y Dios les está diciendo, váyanse, no voy con ustedes, váyanse a la tierra que juré a Abraham. ¿Sí? Porque eso fue lo que yo juré, que les daría la tierra. Entonces vayan. Mi presencia sería resultado de que ustedes están bajo pacto conmigo. Pero como lo rompieron, cumpliré mi pacto, pero no voy con ustedes. ¿Sí? Váyanse. ¿Pero qué le dice Moisés? Mejor que nos quedemos acá. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí en Sinaí. ¿Sí captan la idea? Si Dios había mostrado su gloria de manera visible a la nación en Horeb, era preferible seguir allí en vez de seguir adelante hacia una tierra que fluye leche y miel sin la presencia de Dios. Eso sí es lo que significa esa oración. Yo prefiero quedarme en un desierto con la presencia de Dios a ir por una tierra que fluye leche y miel donde Dios no va conmigo. Además, no podemos olvidar que la presencia de Dios les ha garantizado supervivencia. Los ha protegido de enemigos, los ha protegido de la hostilidad del desierto. Les ha concedido milagros maravillosos para sostenerlos. Versículos 17 al 19. Entonces dijo Moisés, te ruego, en el 18, perdón, te ruego que me muestres tu gloria. Yahvé le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Yahvé delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia y soy clemente con quien quiero ser clemente. Pero no podrás ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Cuando leemos la Biblia de manera simple, de paso, uno se distrae. Ay, Moisés le pidió a Dios que lo dejara verlo. ¿Qué nivel? ¿Y el contexto cuál es? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el capítulo? Moisés quiere saber si Dios al fin va a ir o no con ellos. Le está rogando que vaya con ellos. Un ángel, no, yo te quiero a ti.
Yo no quiero ángeles, ni santos, ni vírgenes. Yo te quiero a ti. Y en el versículo 17, ¿qué estamos viendo? Que Dios está diciendo, bueno, sí, voy con ustedes. La respuesta de Dios a la oración de Moisés fue afirmativa. Versículo 18. Ahora, con eso en mente, en el 18, cuando Moisés dice, te ruego que me muestres tu gloria, es una forma de decir, confírmame. Dame una señal de que vas a ir con nosotros, muéstrame tu gloria. ¿Ven? Versículo 19, Dios accedió. Sorprendente. Pero el hecho de que Dios haya accedido de mostrar su gloria, lo que está significando es que Dios los perdonó y que su presencia va a ir con ellos. Ese es el centro de este capítulo. De todas formas, ojo con esto, de todas formas, el Señor deja establecido que toda esta gracia se basa en su soberanía. Porque dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con quien quiera ser clemente. O sea, Moisés, no estoy doblegado ante tu oración elocuente. Y Dios y sobornó, compró, ganó a Dios, Moisés. No, tendré misericordia del que quiera. Dios la tuvo, gracias, Moisés lo entiende. La oración de Moisés iba alrededor de gracia. Y todavía hay gente que dice que el Antiguo Testamento no es de gracia. Vemos la gracia en todo, hermano, hasta acá en el pacto con Moisés. Versículos 20 al 23. Cuando el Señor le dice, sí, te mostraré mi gloria, pero no podrás ver mi rostro. Versículo 21, luego dijo Yahvé, aquí hay un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Moisés va a ver la gloria de Dios de una manera tan cercana que nunca jamás nadie podrá. Bueno, por lo menos en días del Antiguo Pacto. Lo digo así porque Pedro, Jacobo y Juan vieron la gloria de Dios en Cristo. ¿Se acuerdan ese día en la transfiguración? Ellos vieron algo más glorioso que Moisés. Porque Moisés vio la espalda, pero ellos vieron el rostro. Entonces aclaro en cuanto al Antiguo Testamento. De todas formas, el Señor le advirtió que no podía ver su rostro, porque ver el rostro de Dios era morir. Y conste, todo esto son teofanías, apariciones de Dios de manera visible, aprovechando el lenguaje, la literatura, las metáforas, ¿sí? Y no porque Dios tenga una cara o tenga espaldas, porque ya sabemos que Dios es espíritu. Todos estos términos son formas para que Moisés se diera cuenta que la respuesta de Dios era afirmativa. No sabemos con exactitud cómo fue de manera corporal, visible, tangible, palpable, audible. Tal vez se podía sentir un aroma, no tenemos ni idea. Lo que sí sabemos es que todas estas expresiones, rostro, espalda, pasar en gloria, es una forma de decir que Dios iba a estar ahí presencialmente, una presencia especial de Dios allí, más gloriosa que todas las apariciones anteriores. Bueno, 1 Timoteo 6:16 dice algo muy importante que no podemos ignorar. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto,
ni puede ver. Por lo tanto, ese que está allí no es Dios Padre. Ese que está mostrando su rostro y sus espaldas es Cristo. Pues el que ve a Cristo, ve al Padre. Porque al Padre nadie lo puede ver. Nadie. Por eso entonces, volviendo al texto principal, el Señor le indica un lugar sobre la peña. Al parecer, esto ocurre en la cima del monte Sinaí. Parece que el Señor invita a Moisés nuevamente arriba y él sube, y es allá arriba donde ocurre todo eso. Y en esa peña Moisés podía esconderse cuando la gloria de Dios pasara. Claro, si no se esconde, la gloria de Dios no fulmina. Con tal de proteger a Moisés, mire eso, Dios lo va a cubrir con su propia mano. Otro antropomorfismo. O sea, Dios no tiene mano, pero es una forma de decir que Dios lo está protegiendo de su presencia. Y solo le deja ver su espalda. La expresión espalda, otra vez, no es literal, sino que es una manera de decir que la gloria personal esencial de Dios no va a estar ahí, va a ser una revelación indirecta. ¿Sí? Indirecta. Aunque eso sí, más gloriosa que todas las anteriores y las posteriores. Anota ese pasaje, Isaías 51, 16. Vamos a las aplicaciones de este texto. Este capítulo es uno de los capítulos más tensos de todo el libro de Éxodo. Es un capítulo muy conmovedor, encantador, y es un cuadro vívido de la relación con Dios, de nuestra relación con Dios, de nuestra comunión con Dios. Este capítulo nos enseña que la comunión con Dios se puede perder. La salvación no, pero la comunión sí. Nos enseña ese capítulo que el pecado hace que Dios se aleje. Que cuando cometemos pecado, sabiendo o no sabiendo, por dejarnos llevar por el montón o por querer ser innovadores, pecamos. Y a causa del pecado, Dios se aleja, porque dice, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si alguno de los hijos de Dios ha perdido su comunión con Dios a causa de un pecado, este capítulo nos enseña que la primera consecuencia en el corazón de un hijo de Dios cuando peca es que la certeza que él tiene de la gracia y de la paz de Dios se pierde. En su interior él sabe que es hijo de Dios por las promesas, pero a la vez siente que lo hubiera perdido todo, porque es hijo de Dios. El que no es hijo de Dios peca y no le importa. Se siente libre. Él no es hijo de Dios, pues él no ha nacido de nuevo, pero el hijo de Dios se duele, hermano. Pierde su paz. No hay tranquilidad en su interior. Así que, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el acto de un hijo de Dios cuando está dolido por el pecado? No hay otro camino hacia la reconciliación que darle lugar a una aflicción profunda de corazón, que nos parta el corazón, que se compara a un luto. Usted ha perdido un hijo, un padre o un esposo, saben qué es luto. Y ellos sienten que perdieron algo que es parte de ellos. Así se siente cuando se pierde la comunión con Dios. Si un hijo de Dios peca y no siente eso, ese dolor por el pecado, eso es una grave señal de que probablemente no sea hijo de Dios. El pecado es la peor experiencia bajo el cielo. Lo peor, de hecho, es la razón de ser por la cual quisiéramos ser libertados de acá. Es la razón de ser por la cual la muerte no es algo amargo.
para el cristiano. Es la razón de ser por la cual anhelamos que Cristo regrese. El pecado inmundo, miserable, que nos hunde. Cuando un cristiano peca, se entristece profundamente. Y esa tristeza la va a atesorar hasta asegurarse que se ha arrepentido del pecado que lo estorbó. No es simplemente un día llorar, perdón, amén. En 15 días vuelve y cae lo mismo. Es un dolor que lo parte y no lo va a dejar salir de esa condición de dolor hasta que esté seguro que venció el pecado, hasta que no esté seguro que Dios lo hizo más que vencedor en Cristo y se levantará victorioso de ese pecado. Ese capítulo también nos enseña que de todas formas siempre será determinación de Dios levantar al caído. Hago una pregunta hipotética. ¿Y si Dios no decide levantar a un caído? ¿A cuáles caídos Dios levanta? ¿Qué vemos en la Biblia, en Salmos, en Proverbios? Al justo. En otras palabras, a los hijos de Dios. Es decir, los hijos de Dios cuando pecan, caen y se hunden en el arrepentimiento, pero Dios levanta a esos caídos en arrepentimiento. ¿Me hago entender? De eso es que está hablando el pasaje, la referencia. Dense cuenta, Moisés intercedió prácticamente 3 veces por ellos. Hubo medidas drásticas, disciplinarias, prácticamente 3 medidas, ¿se acuerdan? Hubo 3. Y aún así, el pueblo no tenía certeza de que habían sido perdonados. ¿Qué puede hacer el pueblo, hermano? Recordemos, se desvisten de las ropas festivas, de gala, de fiesta y sus adornos con las que hacían gritos y saltos. Se visten de luto, están pendientes de Dios que dice, y cuando ven que va a responder, lo adoran. ¿Sí? ¿Qué más podían hacer ellos? Hacían un sacrificio bastaría. No hay nada que las manos sucias del pueblo pudieran ofrecer a Dios para recuperar su presencia. Cuando Dios se aleja por un pecado, ¿qué podemos hacer para comprarlo? ¿Qué podemos pagar como penitencia para recuperar la gracia? Nada. La única cuestión para nosotros será mantener una actitud de humillación como esos israelitas, aguardando su misericordia. Mostramos externamente el arrepentimiento. Y si Dios place perdonar, aleluya. Y sabemos bíblicamente por su carácter bondadoso que Él va a perdonar. Él es bueno, Él es clemente. Él perdonará. Solo que no lo podemos tomar como darlo por sentado. Y entonces pecar, y como lo doy por sentado que Él va a perdonar, entonces después me arrepiento. Dios nos guarde, por favor, de ese corazón impío. ¿Cómo comprobar la fe? ¿Qué hacían los israelitas? Buscaban, ¿se acuerdan? Algunos salían del campamento a buscar a Dios, a la tienda de reunión, y otros adoraban desde la casa. Ok, cuando hemos pecado y estemos hundidos en ese duelo del pecado, vamos a estar allí hasta vencer el pecado y vamos a comprobar que la fe está viva a través del uso de los medios de gracia, yendo al lugar de reunión, buscando su rostro, mostrando externamente arrepentimiento hasta que Dios decida volver, por así decirlo. Sabemos que Él habita en el corazón, pero estoy usando ese lenguaje porque es el lenguaje que se usa en este relato. ¿Bien? No es que Dios vaya y vuelva, no. De una manera
para que entendamos lo sensible que es nuestra comunión con Dios, prácticamente como una relación. Bueno, cuando nosotros pecamos no tenemos otro camino que el arrepentimiento genuino, yendo ante el trono de la gracia en oración y con la iglesia local en el culto público. Y saben, no tenemos a un Moisés, ni siquiera las oraciones del pastor o de sus padres bastan como intercesores. Confiamos en la intercesión eficaz y perfecta de Emmanuel. Él es nuestro gran sumo sacerdote, Dios con nosotros, que no se va a ir del campamento, con nosotros permanece. Santo, compasivo, el Señor Jesús ora por nosotros y dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nos prometió su presencia y solamente Él puede dar a conocer al Padre. Juan 1:18. Todo el que lo ha visto a Él con ojos de fe ha visto a Dios mismo. Juan 14:9. Así que hallamos paz y plena comunión con Dios solamente cuando estamos unidos a Jesús. Estar unidos a Jesús es garantía de que Dios no va a irse para que nos perdamos y seamos consumidos por su ira. Es garantía de que su amor y su gracia estará siempre con nosotros y que cuando pequemos, Él nos va a levantar para Él. Tenemos un mejor mediador que Moisés, Jesucristo. Él es el centro de la ley, la razón de ser de estudiar Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el Antiguo Testamento, es para comprobar que Jesucristo es mejor, que el pacto con Cristo es mejor, que la relación que tiene la iglesia, el nuevo pacto, es mejor. Amén.